¿Cuál es el futuro del mexicano Diego Lainez? Tiene pinta que en el Betis. Vamos con la remontada. Pues lo dicho, vamos a cruzar a México. Hoy en la remontada se va acercando junio. Sí. Y en junio cumple años Lainez, jugador del Betis, y de él, Guille, vamos a hablar hoy. Queríamos hablar un poco del Betis, queríamos hablar de ese jugador que, bueno, tiene muy buena pinta, porque es verdad que no lo hemos visto mucho, y queríamos hablar con él de alguien que le conozca mejor que nosotros, ¿no? Pues sí, por eso hemos cruzado ese mar, ese océano, para hablar con un periodista mexicano que se conoce muy bien la Liga Española, es creador y director de El 9 y Medio, también colabora en Deportes W Radio, en Imagen Deporte. Pepe del Bosque, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, chicos? Un placer estar con ustedes. Con muchas ganas de platicar tanto de Lainez y también tocar a Andrés Guardado, que a mí me parece uno de los pilares del conjunto bético, no solamente con Rubi, sino desde la época de Quique Setién. Lo decíamos, Guille, Sí. grabando y preparando el vídeo, cómo se ha reconvertido Guardado para ahora triunfar también en el Betis. Completamente, jugador bastante infravalorado, sobre Sí. todo, ¿eh? Aquí en España no se le tiene en cuenta lo que muchas veces hace porque, lo decía Pepe, lo ha dicho ya de primeras, es uno de los pilares del equipo bético. Al final es cierto que a lo mejor hay otros jugadores que brillan más por la calidad que puedan tener o por la jerarquía que tienen en el vestuario, pero lo que está claro es que Guardado, más allá de ser el mentor de Lainez, que es lo que creemos, es un auténtico crack. Oye, Pepe, Diego Lainez, otro año más que no termina de jugar en Europa. Bueno, la situación con Diego Lainez es complicada, pero yo creo que el primer término que tenemos que abordar es la paciencia. Hay que tener cautela, sigue siendo muy joven. Una cosa es que llegó con un cartel que no sé quién carambas le puso, el del Messi mexicano, Sí, sí. porque no es ni cercano a Lionel Messi, es un muy buen jugador, es un muy buen prospecto, pero justamente se fue como un gran prospecto, no como una realidad. La Liga Española está acá, el fútbol mexicano está por debajo, claramente, un escalón por debajo. Entonces, al llegar al conjunto bético, necesita todo ese proceso de adaptación, sobre todo para entender y asimilar un ritmo de juego que es mayor y a nivel conceptual desarrollar ciertas cosas que antes no tenía. Por ejemplo, el acercarse demasiado al jugador que en ese momento porta la pelota, algo que puede ser muy obvio, pero es la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador. Además, también el tema, Quique Setién confía en él al principio, de hecho empieza a tener buenos minutos en la UEFA Europa League, y luego por distintas razones se cae el equipo, y por lo tanto dejan de confiar menos en el nuevo, ¿no? En la perla del equipo. Sí. Y ahora con Rubi creo que lo ha gestionado de una manera más cautelosa, que creo que es lo lógico, y más con un equipo en donde hay tanto talento en el último cuarto de cancha. Entonces, seguramente abordaremos ya el tema de qué es lo que le conviene en el futuro a Diego Lainez, pero yo tengo claro que el Real Betis Balompié hizo una muy buena adquisición con Diego Lainez, pero hay que tener calma, hay que tener cautela y hay que pensar que es un fichaje a futuro, no para que rinda de golpe y porrazo. Eso es, llegó, lo decía Pepe, ¿no? Llegó por una suma importante de dinero al América, fueron 15 millones, y es verdad que se le puso esa etiqueta de jugador que era el Messi mexicano cuando todavía no había empezado prácticamente a jugar al fútbol. Tiene 19 años todavía, a Por punto eso, de cumplir claro. 20, pero 19. Yo creo que lo que le ha pasado es que se ha encontrado en un contexto algo complicado en el Betis, porque es un club que tiene muy buen jugador, que apuesta muy bien por los jugadores jóvenes también, pero que se ha encontrado con un proyecto que se ha tambaleado un poco con el cambio de entrenador. Encima no le han acabado de salir las cosas como ellos querrían, porque al final en la liga a día de hoy van 12º cuando tendrían que estar peleando por Europa. Es decir, no es el contexto ideal para que un jugador joven se le dé minutos para jugar, sobre todo si tenemos en cuenta que Guille, hay nombres como Canales, como Fekir, que le están un poco arrebatando ese puesto. No, y que además lo dijo Pepe, ¿no? Cambió de Setién a Rubi, Pepe cambió de contexto favorable a un poquito desfavorable. Sí, bueno, Setién era un poco más radical, por así decirlo. Rubi hizo un trabajazo en el Español, pero creo, a mí me parecía una línea muy continuista para poder recoger algunos frutos que ya había dejado Quique Setién, pero desafortunadamente el Betis no ha respondido como se espera. Y también viene el tema de la mala suerte. Por ejemplo, William Carvalho, otro jugador muy infravalorado, que era muy importante en el centro del campo, un jugador que te engaña, porque si lo ves físicamente parece que es un toro, pero es todo lo contrario, es mucho mejor con pelota que sin balón. Entonces, tuvo que reestructurar el medio campo y demás, y dices, bueno, tienes a Canales, tienes a Nabil Fekir,
tienes a un veterano como Joaquín que la sigue rompiendo, o sea, dentro de lo que cabe, en la medida de sus posibilidades, sigue siendo un jugador muy útil. Entonces, yo creo que lo que más le conviene a Diego Lainez es acercarse a estos futbolistas y aprender alguna cosita de cada uno. Por ejemplo, Joaquín, el que conocimos, bueno, el que pasa del Betis al Valencia es otro, luego el que va a la Fiorentina es otro, el que regresa a Sevilla con el Betis es otro. Entonces, yo creo que Lainez tiene que ser también muy inteligente y saber acercarse a estos pilares del equipo. Canales, que es un auténtico jugadorazo, ¿cuánto no puede aprender Diego Lainez para moverse entre líneas como Canales? O sea, que es un enganche puro, pero puede jugar perfectamente como interior, acercarse a la base de la jugada y demás. A mí me parece que Lainez tiene que ser consciente en la medida en la que se acerque a los jugadores que están ocupando su puesto para aprender y absorber conceptos, está más cerca de la titularidad para próximas temporadas. Pepe, hablas tú de aprender, de la importancia de aprender de los jugadores. Aquí introducimos al nombre de Guardado, lo decíamos al principio, es el otro mexicano del Betis. Bueno, es un contexto totalmente distinto, pero ¿no crees que pudo influir la decisión de Lainez a la hora de ir al Betis en tener a Guardado como un referente, una especie de mentor, como podemos ver en el Madrid a lo mejor ese Marcelo Vinicius, como podemos ver o vimos con Messi en su día en el Barça? Es decir, yo creo que la decisión de ir al Betis teniendo a Guardado allí ha tenido que ser concluyente, ¿no? Bueno, el tema de Andrés Guardado, que es uno de los íconos del fútbol mexicano en Europa, sobre todo por la carrera que ha tenido, de aquel futbolista en el Deportivo La Coruña que tenía detrás a Felipe Luis. Hay gente que no recuerda de Felipe Luis y Andrés Guardado en ese Depor, que era una pareja muy potente por el costado de la izquierda. Luego no le va tan bien en el Valencia ni en el Bayer Leverkusen, pero justamente después del Mundial de Brasil 2014, cuando ya Philippe Cocu en el PSV Eindhoven lo empieza a utilizar de medio centro, y por eso lo ficha el Betis, porque dicen, este tipo puede funcionar de interior, de medio centro, de hecho también ha jugado de carrilero en línea de 3. Entonces, es un jugador con muchísimos conceptos, muchísimo conocimiento del viejo continente, y creo que sí influyó claramente para que Diego Lainez tomara la confianza de decir, ¿cuál es un buen destino? ¿Dónde tengo a alguien que me puede respaldar, alguien que me pueda apadrinar? Y Andrés Guardado siempre se ha mostrado como un muy buen compañero, sobre todo con sus compatriotas. Entonces, esa cercanía entre Guardado y Lainez también es factor diferencial para que Lainez entienda cómo tiene que desenvolverse en un contexto nuevo y de mayor calidad que el que tenía en el fútbol mexicano. Sí, hablamos de Lainez. Yo creo que hay un poquito de consenso, unanimidad en que Lainez, para ser titular en el Betis, para brillar en el equipo del Villamarín, necesita tener más conceptos para darle el equilibrio que le da Guardado al Betis de interior, por delante de un jugador como William Carballo, como Guido Rodríguez, como Edgar, que este año ha debutado en el Betis con muy buena nota. Pero Pepe, la pregunta es clara. ¿Tú crees que Lainez debe seguir en el Betis o de cara al año que viene tiene que cambiar de aires para seguir progresando como jugador? Yo creo que el Betis se tiene que quedar a Diego Lainez, pero esto no implica que no tenga que salir cedido. Por ejemplo, Martin Odegaard, que fue al Vitesse y al Heerenveen, desarrolló mayor confianza. De hecho, sus registros eran menores a los que está teniendo actualmente con Imanol Alguacil en la Real Sociedad, pero ganó confianza. Y lo que necesita Diego Lainez es ganar confianza, asimilar el ritmo europeo y todo lo que comentamos anteriormente. Y creo que un buen termómetro, un buen parámetro para medir la evolución de un jugador sería la Eredivisie, como el caso de Odegaard, o quizá en un equipo de menor jerarquía dentro de la Liga Española. Es cierto, el Betis está 12º, pero realmente tiene una plantilla para estar séptimo, sexto, quizá quinto, ¿me explico? Entonces, si me preguntan qué sería lo ideal y que sea lógico, yo creo que Diego Lainez podría ir a algún equipo de talla media en la Eredivisie, ganar confianza una temporada y luego regresar para ya dar el salto al primer equipo. Y, ojo, no ser titular indiscutible, pero sí empezar a tener mayor continuidad. Sí, a ver, yo veo siempre a Lainez, lo decía Pepe Eredivisie, también Guille, Ligue 1, Liga Francesa, que puede ser un proyecto de futuro para brillar de cara ya a años próximos. Completamente, además hablaba de que no tiene que ser titular indiscutible porque en el Betis es muy difícil ser titular indiscutible, no lo es Canales, no lo es casi ni Fekir, es decir, tiene que ser un jugador que aporte mucho más. Estoy muy de acuerdo con la opinión de Pepe, la pues verdad. Sí, la verdad que si hemos hablado un poquito de Lainez, Pepe, a ver si triunfa, ¿no? A ver si triunfa ya el niño, que en México hay ganas.
No, hay muchas ganas y sobre todo porque en México no vamos sobrados de talento. O sea, tenemos una buena selección, pero una selección buena de segundo nivel. Una selección que de 94 a 2018 siempre pasa la fase de grupos. O sea, siempre lo vemos entrar en octavos de final, pero no alcanza el quinto partido. Entonces, si tenemos a Raúl Jiménez en buen nivel en el Wolverhampton, tenemos la esperanza de que Vela se mantenga en ese nivel en Los Ángeles y que logre llegar a Qatar 2022, de que también mantengamos el nivel de Andrés Guardado, que es 86, Guardado va a llegar bastante veterano a Qatar 2022, sí. Que Héctor Herrera se afiance en el centro del campo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, que el Chucky Lozano triunfe en el Napoli o en cualquier otro equipo, que el Tecatito Corona quizá dé el salto, ¿no?, a una prueba de mayor nivel que lo que le representa el Porto en la Primera Liga Portuguesa. Hay muchas condicionantes, entonces siempre estamos pensando en ojalá pase esto. Lo mismo pasa con Diego Lainez. Ojalá tenga mayor continuidad en Europa, tiene talento, yo creo que tiene las ganas de aprender, que eso es fundamental, sabe perfectamente que no se equivocó, que en los entrenamientos del Betis yo creo que está aprendiendo más que jugando 30 partidos por temporada en el América, porque la Liga Mexicana, repito, está aquí y la Liga Española está aquí. O sea, llegar a la élite hay que llegar, como lo hizo en su momento Rafael Márquez, como lo hizo en su momento Hugo Sánchez. Entonces, si quieres ser de los mejores, tienes que estar en las mejores ligas del mundo. Ojalá pase con Diego Lainez. Completamente. Bueno, análisis de Diego Lainez con Pepe. Muchas gracias por pasarte por el canal, por hablarnos un poquito del gen mexicano del Betis y también de la Liga. Y te esperamos por aquí pronto. Un placer estar con ustedes y yo los espero en México. Fuerte abrazo. Eso es, la invitación es mutua. Hemos hablado con Pepe del Bosque. Dejamos también aquí los links del 9:30, muy recomendable. Y nada, Guille, nos vemos en la próxima. Eso es, que se comente y nos vemos pronto. ¡Chao!